Y los tratados de libre comercio lo único que hacen básicamente es disminuir o eliminar ese impuesto general de importación. ¿Sí escuchamos bien? Ok, dice, muchas empresas desean aprovechar las ventajas de un TLC para ampliar sus mercados. Pero el simple hecho de saber por dónde empezar es todo un reto. Y aquí vamos a diversificación de mercados, a justamente complementación de que un producto pueda calificar para que alguien te lo compre o que alguien te lo venda. ¿Por qué? Porque los tratados de libre comercio actúan en dos vías, tanto compra como venta. Un dato muy interesante, el 70% de lo que intercambiamos los países no son casualmente productos terminados, son comúnmente materias primas, las cuales obviamente complementan la fabricación de un par de lentes, de un par de zapatos, de una pulsera, de un alimento procesado, de lo que ustedes gusten y manden. Dice, mantener las reglas de origen actualizadas, investigar la fracción arancelaria de cada producto. ¿Alguien sabe qué es una fracción arancelaria? Ok, para los que no sepan, el intercambio comercial, el único lenguaje a nivel internacional que todo el mundo entendemos son los números, si están de acuerdo conmigo. Todas y cada una de las mercancías tienen un numerito y ese numerito es justamente el que tiene una interpretación a nivel internacional. Darles una idea, tequila, todo el mundo conocemos el tequila, uno que otro lo hemos probado de más, pero todo el mundo lo conocemos. Ok, el tequila, su número, su fracción arancelaria, en México es la 2208-9003, que implica que ese numerito tiene exactamente el mismo significado de bebida alcohólica, tanto en China, tanto en Rusia, tanto en Centro, Sudamérica. Entonces, el lenguaje justamente del comercio exterior es la fracción arancelaria. La fracción arancelaria nos dice dos cosas muy importantes, dineros y permisos. ¿Qué implica dineros? ¿Cuánto impuesto voy a pagar? ¿O cuánto impuesto mi cliente va a pagar? ¿Y qué permisos requieren para poder comercializar la mercancía en todo el mundo? ¿Qué implica un permiso? Un padrón de importadores, un certificado fitosanitario, un permiso de importación, de exportación, etcétera, etcétera. Entonces, retomando este punto, mantener las reglas de origen, investigar la fracción arancelaria de cada producto para saber si califica o no en un TLC, obtener la información del producto y el certificado de origen. Todo esto dice, puede hacer que su empresa se pregunte si estamos aprovechando al 100% los beneficios que brindan los tratados. Los tratados comúnmente lo que buscan es pagar menos, son como Club de Toby. Tú y yo negociamos un tratado y todo lo que tú y yo vendamos, vamos a tener un trato preferencial. Pero si yo le compro algo a ella, para integrarlo al producto que te voy a vender, tú me pones ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque lo que tratan es justamente de desarrollar una industria entre ambos países o entre un bloque de países que estamos negociando. Tenemos tratados de libre comercio de estas características. Antes del 94 México era una economía sumamente cerrada. ¿Qué implica? Veo aquí generaciones muy nuevas, veo a personas no tan un poco más maduras. ¿Qué implica? Señores, hace escasos 20 años, obviamente un Oxxo impensable, ¿no? Pero tú vas a un Oxxo y tú encuentras dulces de diferentes partes del mundo. Vas a un centro comercial, encuentras pastas de diferentes partes del mundo. Vas a fábricas de Francia, vas a algún centro comercial y encuentras ropa de Sri Lanka, de Japón, de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo. Hace 20 años, que no es mucho tiempo, llegabas a un centro comercial o a un gigante en aquel entonces y había un número limitado de productos. ¿Eso qué implicaba? Al final del camino tener un nivel de vida bueno, pero no tan variado. Ahorita para ustedes lo más normal es comprar un par de tenis de, vaya, cualquier parte del mundo y a cualquier precio. Los tratados de libre comercio empezaron en el 94. ¿Con quién? Con dos monstruos, Canadá y Estados Unidos. Nos pusimos con Sansón a las patadas, pero aprendimos muchísimo. De ahí en adelante empezamos Colombia, Chile, Israel, Unión Europea, que nos abrazan 20 y tantos países. La Asociación Europea de Libre Comercio, que son otros países que están dentro de la Unión Europea, de Europa, pero que no pertenecen a la Unión Europea. No sé si alguien conocía este bloque económico. Uruguay, Japón, Perú, Centroamérica. Centroamérica incluye El Salvador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Obviamente tratados nuevecitos, Alianza del Pacífico, que es un tratado básicamente que abraza Perú, Chile y Colombia. Uno nuevecito que tenemos que se llama Panamá,
Acabamos de tener intercambios comerciales con Panamá ya con un esquema práctico y con un esquema operativo muy interesante. Si alguien leyó las noticias en estos últimos días, se acaba de firmar un acuerdo transpacífico que obviamente incluye Malasia, Singapur. Va a ser el mercado más fuerte de intercambio comercial del mundo, que ahorita se firmó, pero todavía no se echa a andar. Obviamente, tratados con Turquía y con Jordania. Somos uno de los países, como les comentaba, más fuertes en cuanto a intercambio comercial, compra y venta. Principalmente, ¿por qué? Porque obviamente tenemos de vecino al principal consumidor del mundo. Pero ok, entonces bueno, el intercambio comercial, ¿qué implica? Implica que en determinado momento vamos a tener preferencias arancelarias, y esas preferencias arancelarias implican no pagar impuestos. Y a todo mundo nos encanta no pagar impuestos, de una manera legal. El único mecanismo, y esta es la parte central de lo que vamos a platicar durante los próximos 45 minutos, es un documento llamado certificado de origen. Tú puedes comprar cosas de Estados Unidos, de Europa, de cualquier país con el cual tenemos un vínculo comercial, pero si no utilizamos un documento llamado certificado de origen, hagan de cuenta que le estamos comprando a un país con el cual no tenemos tratado de libre comercio. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos para que vean lo que implica utilizarlo o no utilizarlo. Y la falta de conocimiento o la falta de información puede llegar a tener consecuencias económicas bien interesantes. Y aquí voy al esquema bien interesante, a que estemos comprando o tener la idea de que le estamos comprando a un país que tenemos acuerdo comercial, pero sin aprovechar las ventajas arancelarias. En comercio exterior no es el producto más bonito, no es el esquema de mejor práctica, es el ahorrar dinero. Un esquema comercial o una operación bien aprovechada de comercio exterior implica pagar lo menos posible. ¿Para qué? Para tener un profit lo más sustancialmente aceptable para la empresa. Y el profit implica ganancias. Y las empresas están aquí para generar negocio. Obviamente para tener presencia en diferentes partes del mundo, pero al final del camino para tener, ¿qué? Dinero en la bolsa. Y el dinero en la bolsa se traduce a través de aprovechamiento, en este caso, de acuerdos o vínculos comerciales. Y ahorita lo van a ver. Dice, el mecanismo oficial para el aprovechamiento real de un tratado de libre comercio se establece mediante la aplicación de un documento llamado certificado de origen. ¿Qué es un certificado de origen? Es el acta de nacimiento, en este caso, de las mercancías que estamos intercambiando, en ambos sentidos, tanto para venta como para compra. Y empezamos un poquito la parte técnica de comercio exterior. El certificado de origen es la prueba documental de que un producto es considerado originario de México y para ello debe cumplir requisitos de transformación a elaboración que son conocidos como reglas de origen. ¿Qué son las reglas de origen? Hablábamos que tenemos un intercambio brutal de información y un intercambio, en este caso, brutal de mercancías. Es tan simple hoy en día tener insumos o tener un producto que tenga insumos, por ejemplo, un simple par de zapatos, que se puede componer de unos 10 o 12 insumos. La suela, el pegamento, la tinta, la piel, la horma, etcétera, etcétera. Simplemente un par de zapatos puede tener insumos de 4 o 5 países del mundo. Hormas italianas, piel coreana o piel brasileña, no sé, pegamento que estás comprando en Corea, etcétera, etcétera. La regla de origen, ¿qué es? Es la condición que en este caso los socios comerciales, vamos a poner un ejemplo, Panamá y México ahorita, le imponen a las cosas que tú le mezclas a los productos, que es a lo que voy. Vamos a agarrar ese par de zapatos. En ese par de zapatos yo estoy comprando la horma o la suela, la estoy trayendo tal vez de Italia simplemente porque por diseño, por innovación, principalmente por diseño y también por costo. Entonces la condición que Panamá y México le ponen a esa suela puede ser de valor. Te puede decir, ¿sabes qué? Ok, le puedes poner este par de zapatos una suela italiana, siempre y cuando, si estamos hablando de valor, si el zapato cuesta $10, por poner una mera cantidad, la suela que tú estés comprando no cueste más de $3 o no cueste más de $2 o del 20% o del 30% del valor del producto final. O te puedo decir, ¿sabes qué? Ok, compra la suela del zapato, pero haz
todo lo demás tú aquí en México. O cómprame cosas panameñas y cosas mexicanas. ¿Qué implica en un tratado de libre comercio el intercambio comercial? Para determinar que una mercancía se considera originaria, es, por ejemplo, tú puedes comprar parte de la piel de Panamá, parte del zapato en México, la suela, no sé, o bueno, la suela quedamos que era de Italia. Y te puedo decir yo al final del camino, ¿sabes qué? Si tú haces todo el proceso, no importa que traigas la suela de Italia, siempre y cuando aquí le pongas valor agregado. Y obviamente las cosas que traes de Panamá, que le suman las cosas de México más los de Italia, pues obviamente lo de Panamá viene de casa y se regresa a casa. No tengo ningún problema con ese producto. Pero sí tengo un poquito de inconvenientes con lo que estás trayendo de cualquier parte del mundo, exceptuando de obviamente Panamá. Y si así lo reflejamos con Estados Unidos y Canadá, yo puedo traer insumos de Estados Unidos, de Canadá y de México, y ese es un producto 100% originario, siempre y cuando lo mande a Estados Unidos y Canadá. Las reglas de origen son comúnmente, o se imponen las reglas de origen, son como las condiciones que yo le voy a poner a insumos de cualquier otra parte del mundo, dependiendo a quién le venda. No sé si quedamos más o menos claros en el concepto. Si yo le estoy vendiendo a Chile, yo puedo traer productos, insumos de Chile, hacer un producto terminado y considerarse 100% originario. Fuerte. La denominación de origen es una característica muy particular. Son productos que solamente se pueden fabricar en una región del mundo. Caso del tequila, digo, es el que más conozco. Caso de, no sé, la vainilla, no recuerdo de qué parte de la República. El café de Chiapas, etcétera, etcétera. Son características, esos productos siempre van a poder obtener un certificado de origen, porque el único lugar en el mundo que se pueden fabricar son, en este caso, pues en México. ¿Le puedes mezclar insumos? Sí, no hay ningún problema. Es muy raro un producto que tenga denominación de origen porque comúnmente son productos orgánicos, me refiero muy de base. El tequila, frutas, verduras, ¿cuál frutas y verduras? Productos semi-industrializados como la vainilla, la talavera de Puebla, si no mal me equivoco, etcétera, etcétera. Entonces los productos con denominación de origen comúnmente siempre van a tener una preferencia arancelaria. Incluso en los tratados de libre comercio, uno de los productos base para negociarse es el tequila. Es como que un producto muy emblemático de México, si están de acuerdo conmigo. Entonces, las reglas de origen, señores, son las condiciones de que a un producto le puedas mezclar materias primas de diferentes partes del mundo. ¿Por qué? La globalización es impresionante. Realmente, un producto tan básico, tan simple como un lápiz, por ejemplo, que si alguien me ayuda a decir cuáles son los insumos de un lápiz: madera, grafito, pintura, lámina y goma. Hay diferentes partes del mundo que se especializan, por ejemplo, en la goma. Y tal vez hay partes del mundo que, ¿sabes qué? El mundo textil, por ejemplo. El mundo textil está en Asia. Obviamente hay mucho textil en México, lo que tú quieras, pero si estamos hablando de volúmenes, realmente Asia es la sección del mundo fuerte. Y aquí se manufacturan toneladas de productos textiles, camisas, se maquilan marcas internacionales sin mayor problema. Y muchas de esa mercancía se acompaña con este documento para obtener una preferencia. Entonces, la regla de origen es la condición que le voy a poner a los insumos que no son de la región y que obviamente se cumplen. Y esa es parte de la inteligencia comercial, que en determinado momento, me voy por ejemplo a algo muy representativo ahorita de México, a la industria automotriz. Ustedes bien saben que somos el cuarto productor mundial de vehículos. Pero todos esos vehículos que se fabrican aquí, la Mazda, Honda, Nissan, Volkswagen, se van con un sello hecho en México. Y la mezcla de las materias primas con las que se hace un vehículo tiene que cumplir con estas reglas de origen que Europa te impone, que Sudamérica te impone, para considerar un producto mexicano u originario de México. Esa es la parte como técnica del comercio exterior. Beneficiarios. Aquí es bien importante saber quién tiene el beneficio. Estamos hablando del dinero. Los beneficiarios de un certificado de origen son las personas tanto físicas o morales establecidas en un país que exporten o importen. ¿A qué me refiero? Lo que les comentaba. Ustedes pueden acompañar un certificado de origen mexicano, de México a Estados Unidos, pero también pueden recibir, obviamente, un certificado de origen de Estados Unidos hacia México. En las siguientes diapositivas van a ver exactamente cuál es el beneficio. ¿Qué buscan? Obtener una preferencia arancelaria directa. Esto se traduce, señores, en dinero. Estamos hablando que cuando generamos un intercambio comercial, realmente es una compra-venta y es un negocio. Y muchas de las cosas que nosotros buscamos es
obtener la información, obtener la mercancía económicamente más competitiva. Y más competitiva implica el mejor precio. Puede ser un precio alto, pero llega el momento que obviamente ese impuesto puede ser la diferencia en que te compren a ti o que te compren a ti. Un certificado de origen se puede utilizar también como un elemento de venta al extranjero. Y ahorita lo van a ver un poquito más. Ok, un ejemplo, no sé si alcancen a ver a los del final, como yo les comentaba, la mercancía tiene una clasificación arancelaria. Aquí, por ejemplo, camisas deportivas. Esto se fue de más, no sé quién le vaya a la América, quién le vaya a las Chivas, pero bueno. La fracción arancelaria de las camisas deportivas es la 61051001, por darles un dato técnico. Esta mercancía por pieza paga un 25% de arancel más un 16% de IVA. ¿Qué implica? Tú compras una camisa de $10, dices, bueno, $10 la puedo vender aquí en 15, tengo un profit del 50%. Pero nunca te diste cuenta que vas a pagar un 25% de arancel, que son $2.50, que van directitos al costo del producto. Y un 16% de IVA, el religioso IVA, que pertenece al SAT, a nadie más. Entonces, realmente lo que tú vas a pagar por una camisa son $12.50, más obviamente el IVA. Ojo, si esta mercancía la traemos de un país que tiene tratado de libre comercio, pues ese 25% se convierte en exento. Se convierte en exento, realmente exento. Puede haber algunas ocasiones, por ejemplo, con tratados nuevos, que viene una desgravación paulatina. De ese 25, por ejemplo, cuando aparezca aquí Panamá, puede que aparezca en 20. Le estás bajando 5% el primer año, el segundo año otro 5%, etcétera, etcétera. ¿Qué implica? Que obviamente se convierte más atractivo buscar ventas o compras de socios comerciales. Y créanme que hay productos que la diferencia en que te lo compren a ti o que se lo compren a otra persona puede radicar en el 5, el 7%, ya no me voy a un 25%. O este 25% representa tener $2.50 por cada camisa en la bolsa. Pero obvio, este 25% se convierte en exento siempre y cuando tenga un documento llamado certificado de origen. Y ahorita se los voy a mostrar. Otro ejemplo, dime. Porque hay, perdón, es a la exportación. La exportación no genera impuestos. Al contrario, cuando tú exportas y gastaste, por ejemplo, para fabricar esa camisa, tú compraste tela y si la compraste aquí, si la compraste formalmente, te cobraron el 16% de IVA. Y eso es un 16% de IVA que al final tú se lo integraste al precio del producto. En esas exportaciones, todo el IVA yo pudiera aterrizar que es un derecho de piso por algo que se consume aquí. La exportación no se consumió en México, se consumió en un país vecino, llámale el que tú quieras. Realmente cuando llega la mercancía ya se le va a cobrar el IVA de aquel lado. Entonces tú tienes derecho a solicitar una devolución del impuesto al valor agregado de todos los insumos que tú le incluiste a un producto, aquí en México. ¿Qué implica? Que adicionalmente, si conoces los procedimientos, de lo contrario, simplemente haces la exportación y se pierde el IVA en el infinito, por así mencionar. De lo contrario, tú sabes que realmente, por ejemplo, el tequila, señores, casualmente y paradójicamente, este producto se consume más en el extranjero que en el propio México. Pero la gran mayoría de las materias primas, insumos, material de empaque se compra en México. Entonces hay empresas que fabrican 100 litros de tequila, de los cuales 40 se consumen en México y 60 se consumen en el extranjero. Tengo unos saldos a favor de IVA impresionantemente interesantes. Que tengo la facultad, ustedes bien saben, cuando se exporta se genera un documento que se llama pedimento de exportación. Es el único documento fiscal que te permite técnicamente demostrarle al fisco, valga la redundancia, que exportaste la mercancía y por lo tanto tienes derecho a recuperar ese impuesto al valor agregado. ¿Qué implica? Dinero para la empresa, señor, no es otra cosa, es economía. Igual de todo lo que implica la botella. Todo, absolutamente todo lo que tú le invertiste a un producto, material de empaque, de envase, si tú comprobaste que pagaste IVA, pues obviamente como esa botella no se consumió en México, tienes derecho legalmente a solicitar devolución de IVA. Puede ser compensación o puede ser que te hagan una devolución, un abono a tu cuenta, ¿no? Retomando otro producto, señores, simplemente la cerveza.
cebada, perdón, esa es la cebada. Paga por kilo un 45% de arancel, es muchísimo dinero. Es casi el 50% del costo de lo que tú compraste. Si utilizas un certificado, si se fijan, excluido, esta parte es interesante. En un tratado de libre comercio, señores, no se negocia realmente todas las mercancías. Hay sectores que son muy sensibles para ciertos países y dicen, bueno, ok, este producto lo negoció con Estados Unidos, con Canadá, pero con Colombia y Japón o con Uruguay no entran. Entonces queda lo mismo buscar un proveedor que te proporcione una preferencia arancelaria o buscar un país que te dé un muy buen precio. ¿Por qué? Porque el 45% por cada kilo de cebada para hacer cerveza es muy caro. O al menos que tengas un producto que obviamente el valor que tengas posicionado en el mercado te lo permita. ¿Y qué implica? Que tu costo de producción sea $1 y tu producto final lo vendas en $5, por darte una idea. Ese 45% no te pega tanto. Pero es muy raro que suceda este tipo de productos. Un último ejemplo, señores, fracción arancelaria, ahora sí de la cerveza, paga un arancel por litro del 20%. Y ustedes bien saben que la cerveza es uno de los productos más comercializados en todo el mundo. Y obviamente de México principalmente. Y también tenemos, ahorita ya en cualquier bar, puedes encontrarte cervezas de cualquier parte del mundo. ¿Principalmente de dónde? De Europa. Y obviamente como somos socios comerciales de Europa, tenemos un trato de libre comercio, si podemos utilizar un certificado de origen, ese 20% lo abatimos con un documento llamado certificado y esos 20% lo tengo en mi bolsa. O tengo un profit mucho más amplio para poder comercializar ese producto o meterlo en el mercado. Esa es la pequeña diferencia de aprovechar realmente un tratado de libre comercio. Perdóname, a tus órdenes. Perdón, nada más la pregunta, ¿la diferencia entre exento y excluido? Exento, exento implicaría que este 20% lo voy a eliminar automáticamente. Y excluido es que desafortunadamente con ese país que tengo un tratado, ese producto no se negoció. Y al no negociarse, y esa es una pregunta muy interesante, me regreso un poquito, este excluido implica que si tú traes una mercancía de la Unión Europea, en este caso cebada, tendrías que pagar el 45%. No existe la preferencia. Ok, señores, nos dividimos un poquito el mundo. Una de las cosas que a mí me interesaba manifestar en este punto es cómo obtener. O sea, ok, ahí está el mecanismo, ahí está el documento, pero ¿cuál es el mecanismo de obtención? ¿O qué es lo que tengo que hacer para aprovecharlo u obtenerlo, ¿no? Existen dos maneras de las cuales obviamente se reparte el mundo la certificación de origen para obtenerlo. Una que se le llama autorización directa del exportador, en la que solamente se requiere la firma en el certificado de origen. Y el certificado de origen, como les decía, es una prueba documental. En muchos casos es una simple hoja de Word, con obviamente un formato previamente establecido. Existen dos maneras, autorización directa del exportador y autorización por parte de la Secretaría de Economía. La Ley de Comercio Exterior le da facultades, en este caso a Secretaría de Economía, para autorizar estos documentos. Y de esta existen dos maneras, una en la que solamente te valido el certificado, que implica que el documento me lo llevas, te lo sello, te lo firmo, lo reviso previamente y te lo entrego, y otra en la que antes de validar el el certificado, requiere un cuestionario. ¿Qué es un cuestionario para ustedes? Preguntas y respuestas. Esas preguntas y respuestas se traducen, si estamos hablando de mercancías, en ¿con qué haces esa mercancía? ¿Cuáles son los insumos? ¿Los importas? ¿Los compras en territorio nacional? Etcétera, etcétera. Y en base a ese análisis yo puedo determinar, técnicamente hablando, si califica el producto ¿para qué? Para posteriormente autorizarte un certificado. Y aquí estamos hablando de la exportación principalmente. Y nos dividimos el mundo simplemente para que vean cuál es el procedimiento para cada país. Tratados de libre comercio o libre autorización. Autorización directa al exportador. Si tú vas a mandar una mercancía a Chile, a Telecán, que comercialmente estamos hablando de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y obviamente en este ¿cómo se llama? En este bloque representa el 70% del intercambio comercial, 79 para ser exactos, 79% del intercambio comercial que tiene México. De cada $100, 79 van para Estados Unidos, por eso es de suma relevancia. ¿Me ayudas a darle un clic, por favor, a Chile? Para que conozcan un formato de un certificado de origen.
Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos, México y la República de Chile, certificado de origen, datos del exportador, digo para los, yo no lo alcanzo a leer aquí, así que ustedes allá menos. Datos del exportador, datos del importador, descripción de las mercancías. Este es un documento como, si me ayudas a bajarlo tantito, por favor. A bajarlo nada más para que vean. Ok, de ahí, ok. Al contrario, gracias. Declaro bajo protesta de decir verdad, un poquito más. Nombre y firma autorizada, hasta ahí si gustas. Firma autorizada de quién, del representante legal de la empresa. Lo llenas, obviamente lo interesante es en llenarlo, ¿no? Te pide la fracción arancelaria, qué criterio de origen, etcétera, etcétera. El criterio de origen te implica básicamente cómo se compone este producto. Si es con 100% insumos originarios, si tiene algún insumo importado, si tiene algún valor, etcétera, etcétera. Se firma y se manda a Chile en este caso, señores. No hay un filtro, no hay alguien que, gracias, si gusta cerrarlo, no hay alguien en este caso como autoridad que te lo vigile. Aquí, ¿qué implica? Que el conocimiento técnico es de la empresa. Para que conozcan el del Telecam, que es el más usado a nivel internacional, en este caso por México. Incluso un detalle importante, en Secretaría de Economía, el trámite más usado a nivel nacional son justamente la solicitud de emisión de certificados de origen. ¿Por qué? Porque esto implica dinero. Te doy un ejemplo muy básico. Ubican a Cementos Zapasco. Ok. Cementos Zapasco tiene algunas, ellos manejan clinker, que es la base para el cemento, por darte una idea. Ellos mandan mercancía a Ecuador. El descuento o el porcentaje que utiliza una mercancía de este tipo, o más bien a través de un certificado de origen, es el 20%. Ese 20% y una factura de estas personas es mínimo $1 millón. Ese documento, cuando lo mandan a Ecuador, le hacen el 20% de descuento de arancel por esa factura de $1 millón, lo cual implica que este documentito, que es una hoja de Word normal, común y corriente, le significa $200,000 menos que va a pagar su cliente. Si él importara cosas, es exactamente lo mismo. Entonces son documentos que obviamente en un embarque, en una transacción comercial de $1,000 o de $1 millón, es un cheque al portador, si ustedes lo quieren ver así. Entonces ese cheque al portador se convierte en una oportunidad de negocio. Y obviamente en muchos de los casos que realmente se cree un negocio o se cierre un negocio. En muchas de las ocasiones a nosotros nos toca atender empresas que la principal condición para que obviamente te compre o te venda es que acompañes tu mercancía con un certificado de origen. Si no hay certificado de origen, prefiero buscar un país que tenga un precio más económico. O todo lo contrario, este proyecto se viene a México porque reúne las características, y aparte se vienen a México para aprovechar la red de tratados de libre comercio. Las empresas son todo menos tontas. Y obviamente se instalan aquí en México para generar negocios. Y para generar negocios, obviamente, la generación de empleo, empresas socialmente responsables, etcétera, etcétera. Pero lo que principalmente buscan, como cualquiera de nosotros, veo aquí que va a haber muchísimos emprendedores, es tener economía, redituar, tener ganancias en tu negocio. Y si estamos hablando de importación, exportación, obviamente estos son los documentos que van a hacer la diferencia en determinado momento de poder obtener una preferencia arancelaria y obviamente dinero en tu bolsa o dinero en la bolsa del cliente. Este es el documento, señores, que más se usa para efectos de comercio exterior en cuanto a certificados de origen para Estados Unidos. Igual, nombre del exportador, nombre del productor en determinado momento, del importador y descripción de las mercancías. Básicamente. ¿Me ayudas a cerrarlo, por favor? Ok. Tenemos otros tratados de libre comercio con Bolivia, con Costa Rica, Nicaragua y Triángulo Norte, que se convirtió a partir del 2002 en Centroamérica, y con Israel. Este bloque económico, este bloque de países, señores, son de libre autorización. La libre autorización implica que se le da toda la responsabilidad a la empresa. ¿Para qué? Para que haga su análisis. Pero obviamente este documento, si no se llena de la manera adecuada, lo que implica es que estamos evadiendo impuestos. Y al evadir impuestos todo el mundo le corre. Puedes cometer cualquier tipo de situación de intercambio comercial, pero los países, una de las cosas que principalmente buscan, o la razón de todo gobierno federal de cualquier parte del mundo, es la recaudación, si están de acuerdo conmigo.
Y estos documentos son de las pocas o de los pocos programas de fomento que yo pudiera comentarles a nivel internacional que legalmente te permiten no pagar impuestos, siempre y cuando esté todo bien soportado y bien fundamentado. ¿Vamos claros hasta aquí? Perfecto. Entonces, como les decía, esta primera parte es de libre autorización, lo cual obviamente implica una facilidad para la empresa de la emisión de estos documentos, tanto para comprarlos o para venderlos, y me refiero al intercambio de mercancías, ya sea la importación o la exportación. La siguiente, por favor. El resto del mundo, quiten esta parte, y el resto del mundo, señores, necesita el documento. Perdón, este es el de Bolivia. Una cosa interesante, dices, bueno, al final del camino todos son trámites, y los trámites, aunque te den un beneficio, señores, son engorrosos. Este tipo de formatos traen un periodo, que implica que este trámite lo puedes hacer una sola vez al año, lo cual implica mucho menos papeleo. Y significa que durante todo un año la mercancía que tú tengas aquí se le va a hacer continuamente preferencias arancelarias, durante todo un año sin mayor problemas. Hay países que te dan esta opción, hay países que te dicen, cada vez que mandes el documento, o cada vez que compres o que vendas, tienes que hacer el certificado, que te cueste un poquito más la obtención de esa preferencia arancelaria. Gracias, ¿me ayudas? Venga, ve. ¿La autorización por la Secretaría no tiene ningún costo? No. Todos los trámites de comercio exterior, es bien importante, son gratuitos. Como todo, cuando los haces en la Secretaría, tú puedes ir a un despacho y decirle, oye, me interesa que me hagas este trámite, pues yo te voy a cobrar una lana, ¿no? Pero va a depender si tú haces el trámite directo. ¿Qué recomendación darías si puedes regresar allá al formato de certificado de origen? Ok. En lo que tiene que ver con la redacción de la descripción de los productos y de cómo se compone. ¿Qué recomendaciones das? Porque de repente sí. Las aduanas, totalmente de acuerdo, las aduanas buscan una descripción que sea congruente con la mercancía física que yo estoy viendo. Camisa de algodón, 100%, cuadros azules, rojos, verdes, lo que tú quieras. No, es muy diferente a prenda de vestir. Ok, la camisa es una prenda de vestir, pero si yo me pongo rudo en la aduana, ok, la prenda de vestir puede ser esa camisa, el calcetín, tal. Yo te recomendaría, esto lo hacemos nosotros, las empresas lo hacen. Oye, ¿qué es lo que estoy vendiendo? Camisa de vestir, bueno, camisa de algodón, modelo X a cuadros. Es lo más congruente. Hay empresas que lo que facturan, por ejemplo, el mundo de químicos, y lo que utilizan es una formulación muy particular. No es un electrolit. La empresa sabe que es electrolit, pero tú no sabes que es una bebida hidratante. Entonces yo recomiendo bebida hidratante, entre paréntesis, electrolit. Si lo que tú quieres al final del camino es manifestar tu marca, ¿no? ¿Y composición de ingredientes también se recomienda poner? Pudiera ser, pero ya sería información adicional. La aduana lo que va a verificar al final del camino es que la mercancía que yo estoy viendo aquí corresponde a la que documentalmente estoy manifestando, sin tampoco explayarte de más. Cualquier cosa que tú pongas de más en este tipo de documentos puede usarse en tu contra o a tu favor, dependiendo. Así que lo básico para identificar la mercancía, como cualquier persona lo pudiera hacer. No tanto documentos técnicos o descripciones tan técnicas que el único que lo entienda sea la persona que lo fabrica o que lo vende o el que lo compra. Recuerden que ese documento al final del camino lo va a aterrizar una persona que hoy recibe pantalones, mañana químicos, pasado armas, 2 días después cámaras de video, o sea, 20,000 cosas. Entonces trata de utilizar un lenguaje lo más generalmente posible, ¿no? Lo más coloquial que todo el mundo podamos entender. La segunda parte, señores, ahora sí, quítenle el primer bloque de países que vimos, el resto del mundo necesitan un sello y una firma. Se acabó. Y obviamente eso implica trasladarte a algún lugar en determinado momento. Hace afortunadamente 3 años, la gran mayoría de los trámites de comercio exterior se hacen a través de un portal llamado Ventanilla Única, que implica desde la comodidad de su oficina, pueden hacer todos un procedimiento. Y obviamente eso significa costos. Yo, por ejemplo, vivo en Guadalajara, Tequila de Guadalajara queda a 1 hora, 1:15, y a 2 casetas, bueno, 1 caseta, pero vámonos a Aranda, son 2 casetas que implican 500 pesos mínimo. Y hay empresas que van y vienen, porque hay muchas empresas tequileras radicadas en Arandas, que van y vienen todos los días,
lo cual implica que den una vuelta para llevar el documento y otra vuelta para recogerlo, 1,000 pesos tranquilamente. Más aparte, el invertirle al mensajero, al chofer o al área de comercio exterior, trasladarse medio día a Guadalajara, simplemente para obtener un documento de este tipo. Entonces, economía y obviamente el gobierno federal han generado cierto tipo de herramientas para facilitar eso. Quítenle el riesgo de manejar en carretera, el costo, lo que tú quieras. Entonces, retomando esto, el resto del mundo requiere una autorización por parte de economía. Yo les decía que había dos maneras, una en la que solamente valido el certificado de origen y otra que antes de validar el certificado de origen requiere un cuestionario. Y ese cuestionario, preguntas y respuestas. En la única parte o el único país que solamente necesito que se lleve el certificado es Colombia. Y con Colombia tengo dos maneras de validarlo. Una, que me lleves el documento, me lo lleves a la secretaría, lo llevas en la mañana, yo lo reviso, lo sello y en la tarde te lo entrego. O una muy práctica, dice validación electrónica. Con Colombia es el primer país que tenemos un portal que el sistema lo puede validar. Vaya, que te genera una firma electrónica. Simplemente hay una página de comercio exterior, quien está metido en el ámbito de comercio exterior, esta página se llama SISEX, Sistema Integral de Información de Comercio Exterior del Gobierno Federal, en este caso la emite Economía. Es el único portal que puedes encontrar absolutamente toda la documentación habida y por haber de comercio exterior. Diarios oficiales, ley aduanera, ley de comercio exterior, ley de IVA, del IEPS, decretos, acuerdos, todo absolutamente actualizado, que es lo interesante. Aparte viene, y es un anuncio, viene un apartado, bueno, está un poquito más arriba, viene un apartado. ¿A quién le gustan los diarios oficiales de la Federación? ¿Alguien ha leído un diario oficial de Federación? Son ilegibles. Y más si tienes, por ejemplo, en comercio exterior, que buscar una noticia relevante en el ámbito de comercio exterior. Aquí viene un apartado que te hace un resumen. Digo, aquí como tip para la gente, si alguien está estudiando negocios, comercio, logística, aquí viene mucha información resumida. Te van a poner te castigó el maestro y te va a decir, necesito que me haga un extracto de todo lo de comercio exterior de los últimos 3 diarios oficiales. Ya no me meto en toda la semana. Te metes aquí y aquí lo tienes todo resumido, por darte una idea, ¿no? Es información muy interesante. Obviamente dentro de este portal, sisex.gov.mx, hay un micrositio justamente TLC Colombia, que lo único que haces es ingresar datos de la empresa y como vieron la composición del certificado, cuando ingreses aquí lo que vas a ver son pantallazos, datos del exportador, capturas, datos de la mercancía, capturas. El tiempo de validación yo lo aterrizo 10 minutos, lo que tardes en capturar, lo puedes hacer en 5, en 10 o en media hora. Y lo que hace el sistema, una cosa interesante, te prevalida el documento. ¿Por qué? Porque tú alimentaste algo en el sistema y el sistema te va a arrojar ya el documento validado. Lo que antes implicaba, bueno, aquí tenemos dos opciones, tú puedes llevar el documento a la oficina, te lo sello y te lo firmo, o el sistema te genera una firma electrónica. Amigo, ¿me ayudaría a darle clic aquí a validación? Aquí, validación, si eres tan amable. Más abajo, ahí mero. El sistema te arroja un formato en PDF desde la comodidad de tu casa, el Starbucks, de donde tú quieras, sin necesidad de trasladarte a la secretaría. ¿Bajas un poquito, por favor? Aquí, por ejemplo, Tequila Don Julio, hasta ahí, por favor, o más bien, me subes un poquitito, nada más para que vean el contenido de la información. Esta sí te pide número y fecha de factura. ¿Qué significa? Que este bloque económico te pide un certificado por cada envío. Cada país tiene reglas muy particulares para hacer las cosas. Estados Unidos, Israel, Costa Rica dicen, no me importa, le doy la confianza al exportador de que haga el documento. No hay una supervisión, pero son bloques muy inteligentes. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay una supervisión? Hay más posibilidades de equivocarte. Y cuando hay más posibilidades de equivocarte, hay más posibilidades de que este documento no lo hagan válido. Y al no hacerlo válido, vas a pagar impuestos, ya sea tú o tu cliente. En estos documentos hay un filtro, alguien te lo revisa, está mal y te lo regresa. O está bien y va para adelante. Tienes más oportunidad de que salga bien el documento. O sea, y la gente nosotros, por ejemplo, nos reclama mucho, pero ¿por qué no es como Estados Unidos? No, puede hacerse. El detalle es que te puedes equivocar mucho más fácil en esos otros documentos. Perfecto. ¿15 minutos nos quedan?
5, 10, ok. Puede ser que, por ejemplo, una empresa pida una materia de origen para importar, para manufacturar algún tipo de producto en su empresa. Claro. Pero habiendo adelantado su producción anualmente o haciendo sus perspectivas, a lo mejor piensa que necesita 100 toneladas o lo que sea. Claro. Puede ser que con este certificado simplemente se presente una vez y cada vez que tenga que importar la cantidad que requiera hasta completar las 100 toneladas, solamente presente el certificado una vez. Sin problema alguno. Okay. Siempre y cuando su receta sea exactamente la misma. Acuérdate de las reglas de origen. Puede que ahorita el insumo que yo traiga lo compre aquí localmente o lo compre de un país socio. Por ejemplo, lo traigo de España porque lo voy a mandar a Inglaterra. Y casualmente, ahora esa mercancía la voy a traer de la India. Entonces, tus reglas de origen pueden cambiar y puede que al primer embarque o a los primeros embarques sí reúnan las características para tener el certificado y a los segundos, cuando ya cambiaste de materias primas, tu composición cambió y no le puede acompañar certificado. Entonces, debes de tener mucho cuidado en esa parte. Técnicamente sí. Aquí, por ejemplo, ya nada más al final, este es un mecanismo que te pide documentación o documento por embarque, cantidad, etcétera, etcétera. ¿Subimos un poquito? Nada más para que vean la validación. Perdón, ¿bajamos? Al contrario, si eres tan amable. Al final, el sistema, como les digo, les genera un formato en PDF un poquito más. Más. Un poquito más. Ok, ¿qué viene en la firma electrónica? Secretaría de Economía, 2011, tal, y lo firma César Emiliano Hernández Ochoa, que en su momento fue el director de Comercio Exterior aquí en la Secretaría de Economía. Lo imprimes, lo firma en este caso Alfonso Ortiz de Rosa Chávez y el documento ya está validado. Colombia es el único que te firma electrónicamente. El resto del mundo, quitándole los de libre autorización, los firma una persona en la Secretaría de Economía, ya sea en las delegaciones de cada uno de ustedes. Cerramos el documento, por favor, y avanzamos un poquito más rápido. Sí, a sus órdenes. Para certificar un objeto o una materia prima sea específica, a veces se requiere que un especialista, un técnico, o alguien con mucho conocimiento técnico de alguna cosa tenga que certificarlo, digamos. Okay. Por ejemplo, estoy hablando de algún producto químico o algún producto de origen. En ese caso, el que certifica o quien firma la hojita puede requerir la firma de otra persona que sea el especialista que esté diciendo que ese producto es lo que es. Claro. Aquí hay una cosa bien interesante. Todos los documentos te van a decir, declaras bajo protesta que tú conoces o que la información que tú estás alimentando aquí es verídica. Entonces, muchas de las ocasiones tú pides un visto bueno, como bien lo comentas, un especialista para asegurarte del análisis de esa mercancía. No hay ningún inconveniente. Ok, señores, mil disculpas, avanzamos un poquito más rápido. Como yo les decía, los que no son de libre autorización requieren una certificación que es el de Colombia. El resto del mundo requiere un cuestionario. Nosotros manejamos estos tipos de cuestionarios. Asociación Europea de Libre Comercio, Unión Europea, Panamá, Perú, Japón, Uruguay, Asociación Latinoamericana de Integración, que es Sudamérica, y Sistema Generalizado de Preferencias. Aquí, por ejemplo, entra Rusia, entra Hong Kong. Estos son países bien interesantes porque le otorgan una preferencia unilateral a México. Tú puedes importar mercancía de Rusia y pagas impuestos, pero tú puedes exportar cierto tipo de mercancías a Rusia y te hacen una preferencia arancelaria. ¿Por qué? Porque nos consideran todavía países en vías de desarrollo. Si nos hacen descuento, hay que aprovecharlo. El cuestionario, como les decía, son preguntas y respuestas de tu mercancía. Oye, un mueble, ¿qué necesitas? Madera, barniz, lija, clavos, bla, bla, bla. Oye, ¿de dónde lo traes? La madera la traigo de Argentina o de Canadá, los clavos son de aquí. Entonces, con esa información, nosotros hacemos un análisis y te doy un visto bueno. Y te digo, tu mercancía en base a la información que me diste puede acompañarse de un certificado de origen y por lo tanto obtener una preferencia arancelaria. Estos son, señores, los tipos de certificados de origen. ALADI para Sudamérica, Sistema Generalizado de Preferencias para estos países, Hong Kong, Rusia, artículos mexicanos. Entonces, bueno, tenemos infinidad de vínculos comerciales, por ejemplo, con Venezuela, exportamos también muchas cosas a China. Con esos países no tenemos preferencia arancelaria, pero en muchos de los casos podemos emitir un certificado de origen porque llega el momento que el certificado de origen te sirve
para poder liberar la mercancía en la aduana. Entonces, no te dan preferencia, pero te dan otro tipo de beneficios de intercambio comercial, en este caso de despacho de mercancías. Obviamente con Colombia, con Europa, que es el EUR1, con Japón, con Perú, Panamá y de los tratados de libre comercio. ¿Vamos claros hasta aquí, señores? Ok. ¿Qué es lo que obtienes cuando ingresas un cuestionario, un número de folio? Ese número de folio, me adelanto un poquito, bueno, el de Colombia, como les decía, lo puedes hacer de manera electrónica o llevar el documento a la secretaría. El número de folio, cuando ingresas un cuestionario de los tipos que vimos, obtienes un número de folio y te doy una vigencia entre 5 y 10 años. ¿Qué implica? Que te autorizo esa mercancía para de un determinado tiempo puedas emitir los certificados de origen que requieras. Porque imagínate que cada vez vayas a hacer una exportación, metas cuestionario y luego certificado, pues obviamente los matamos, ¿no? Y ya por casi último, es bien interesante las características de violación de los certificados. El esquema de comercio exterior, señores, es documental. Y por más beneficios que te dé, no deja de ser un trámite. Y por más trámite que sea, no deja de ser engorroso un trámite. Hay dos esquemas de facilitación aduanera, por ejemplo, con Europa y Japón, que si no quiero hacer un certificado, ni tampoco quiero hacer un cuestionario, porque Europa lo requiere, hay un esquema que se llama declaración en factura. Ay, perdón, me regreso. Y me ayudas ya con esto último, me ayudas a darle un clic a la declaración en factura, por favor. Compañero. Allá atrás. Una última. Ah, perdóname. La declaración en factura, señores, es una leyendita. El exportador de los productos incluidos en el presente documento declaran que la indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial mexicano. Esta leyenda y el certificado de origen son exactamente lo mismo. La pequeña diferencia, que esta leyenda, como se le llama declaración en factura, yo lo puedo poner en mi factura comercial. Si de antemano sé que es una mercancía que va para Europa, pongo esta leyenda, me ayudas a bajarlo un poquito nada más para que vean lo demás. Y vienen diferentes versiones, danesa, alemana, francesa, italiana, inglesa, etcétera, etcétera. ¿Me ayudas a subirle un poquito? Gracias. Más. Ok. Lugar, fecha y firma. Tú no quieres hacer el cuestionario, no quieres hacer el certificado, pero necesitas mandar una mercancía a Europa. Si es menor a 6,000 euros, que es un buen de dinero, 100 y tantos mil pesos, esta leyenda la pones en tu factura comercial y hace exactamente las mismas aplicación que un certificado de origen. Le van a otorgar preferencia arancelaria a todo lo que venga en tu factura, con la pequeña diferencia que lo haces desde la comodidad de tu oficina. Es facilitación aduanera. Los tratados de libre comercio que se están negociando cada vez más, lo que utilizan o lo que tratan de utilizar es simplificación para obtener la preferencia. La chamba es que tú conozcas que el producto califica como mexicano. Una vez que califica, en vez de hacer todo el procedimiento, haces esta pequeña leyenda y obtienes la preferencia arancelaria. ¿Que aplicaría para todas las mercancías? Tranquilamente. Para toda la mercancía que califica como originario. ¿Me ayudas a cerrar el documento, por favor? Esto solamente lo tiene Europa y Japón. ¿Qué es lo interesante? Que cada país tiene un mecanismo muy particular. Y nuestro trabajo es a ustedes enseñarles, dependiendo de dónde vayas a mandar. Ojalá y tengan el inconveniente de mandar a cualquier parte del mundo. Pero si vas a mandar a Europa, tienes este esquema de facilitación aduanera. Tiempos. En comercio exterior el tiempo es dinero. Para validar un cuestionario nos tardamos 48 horas, pero es la primera ocasión, 48 horas por 5 años o por 10 años. Una vez que ya tienes el cuestionario autorizado, el certificado, los que requieren validación, me tardo 24 horas o incluso el mismo día. ¿Por qué? Porque hay documentos que requiere la empresa para despachar la mercancía de exportación. Teniendo el documento, sin mayor problema, obviamente completas toda la documentación de comercio exterior para efectos de que obtengas esa preferencia arancelaria en destino. ¿Preguntas, señores? ¿Fuimos claros? Que es una de las cosas que me interesa mucho. ¿Algún portal que recomiendes para consultar así de manera muy personal, o sea, más bien personal? Claro. ¿A qué clasificación arancelaria pertenecen los productos? Cisex.gov.mx. ¿En esa misma? En Ok. esa misma, incluso viene un apartado de tarifa
que estamos conectados con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana. Ok, gracias. Un consejo muy importante, la correcta clasificación depende del agente aduanal y de la persona que va a hacer, o que va a importar o que va a mandar la mercancía. Nunca se aventuren a clasificar ustedes mismos la mercancía. Es como consejo, vaya. Si no tenemos más preguntas. Comentabas algo acerca de los errores en los certificados. Ok. Cuando tienes un error, una salida rápida podría ser pagar tu impuesto general de importación, tu DTA y tu cuota Y compensatoria. posteriormente. Sí, así lo marcará tu fracción arancelaria. Totalmente Y de acuerdo. posteriormente, bueno, valga la redundancia, presentar tu certificado a posteriori. Pero, ¿en qué momento te hacen devolución del dinero? Nunca te lo van a devolver, te lo van a compensar. Te van a decir, ok, te equivocaste y después me trajiste el cupón de descuento, te lo voy a hacer válido. Pero te lo voy a hacer válido en tus próximas importaciones. Ese certificado implicó el 10% de descuento o de arancel que ahorita me pagaste, que lo tengo en mi caja, por así decirlo. No te lo regreso, pero te lo compenso en la próxima importación en la cual tengas que pagar me lo voy a cobrar a lo chino. Pero al final del camino tienes una cantidad ahí interesante para efectos de la preferencia arancelaria. No existen devoluciones de impuesto no pagado o pagado en exceso, por así mencionarlo. ¿Sí? Entonces, muy rápido, acerca de lo de las reglas de origen, nos dijo que es por mercancía, los insumos, por ejemplo, pero en el caso de un producto que a lo mejor sí sus insumos son de otro país, pero aquí en México se le agregó lo que es un desarrollo intelectual, así como un desarrollo de un software. Ahí no aplica, solo aplica para materiales tangibles, o si es posible considerar algo así. Aquí puede que el hardware te cueste $1 y que el software que tú le integraste cueste $20. Es un alto valor agregado. Si la regla de origen fue de saldo arancelario, no te aplica porque no es una transformación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero si tu regla de origen fue de valor, entonces bueno, yo lo que traje importado costó $1 y lo que estoy vendiendo cuesta 20 y la regla de origen me dice que al menos el 50% del valor del producto tiene que ser de la región, ahí sí califica. Lo primero que hay que ver es el tipo de regla de origen que le aplica a tu producto. Y si puede llegar el momento, señores, que tú puedes importar el 100% de los insumos y aún así calificar como originario el producto, por transformación o por valor. Es lo interesante de las reglas de origen. Señores, un placer haber platicado con ustedes y pues, les brindo un aplauso por su paciencia y gracias por su participación.